responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes, 11 de julio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Néstor Tobar. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguimos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Bueno, compartimos a esta hora algunas de las informaciones antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada, que ya está con nosotros vía Zoom. Varias noticias en las últimas horas que tienen que ver con Venezuela. Salió ileso, dice El Espectador de Colombia. Segunda Marquetalia desmiente muerte de Iván Márquez. En un video difundido a medios de comunicación, disidentes de las FARC dieron a conocer que alias Iván Márquez sobrevivió al atentado criminal, esto está entre comillas, dirigido desde los cuarteles del Ejército el pasado 30 de junio. Claro, cuando ustedes ven el video que publicaba, entre otros medios de comunicación, Cambio en Colombia, ellos no establecen el lugar donde ocurrió el ataque. Todo parece indicar fue en territorio venezolano. Miembros de las disidencias de la Segunda Marquetalia armados y leyendo un comunicado público confirmaron que alias Iván Márquez está con vida. Hasta el momento la única información oficial la había entregado el presidente Iván Duque y el ministro de la Defensa Diego Molano, quienes aseguraron hace unos días que la posible muerte del líder guerrillero estaba bajo verificación. Y el video, bueno, más o menos termina con una amenaza directa contra medios de comunicación colombianos que han dado cobertura a lo que ocurre en ese país, y así están las cosas. Además, también en las últimas horas se conoció que extraditaron a Estados Unidos una pieza clave del cartel de los soles. Dice Infobae lo siguiente: el narcotraficante Carlos Orense Azócar cayó en Italia y desde allí fue enviado a Nueva York, donde se lo vincula con el grupo criminal comandado por militares venezolanos y altos funcionarios. Dice Infobae. Carlos Orense Azócar fue extraditado desde Italia a Nueva York y enfrenta cargos por narcotráfico que conllevan una pena máxima de hasta 30 años. Según detalla el Nuevo Herald, en una investigación, se trata de uno de los principales operadores logísticos del cartel de los soles y mantenía relación directa con la máxima cúpula de la organización criminal. En ese contexto, y también en los Estados Unidos, hay una información que ha generado toda clase de reacciones. Seguramente la vamos a debatir en los próximos días, sin duda alguna. Citgo está dispuesto a reanudar importaciones de crudo venezolano si Estados Unidos lo autoriza. Esto lo dijo un directivo, lo tomó de La Voz de América. La compañía no lleva a cabo importaciones desde Venezuela desde 2019. En la administración de Trump impuso fuerte paquete de sanciones a Nicolás Maduro. Y la pregunta que muchos se hacían al leer esta información es, bueno, ¿qué pasó? Si hubo un cambio o no, no solo en el Estatuto de la Transición, sino en la directriz del gobierno interino en Venezuela, porque llegar a un trato con el régimen de Nicolás Maduro es financiar a, bueno, el aparato que mantiene en el poder a Maduro. El fin de semana hubo elecciones internas en una de las organizaciones que se vive de la plataforma unitaria. Se trata de Primero Justicia. Y vamos a conversar ampliamente acerca de este tema, el destino político de nuestro país, con alguien que conoce perfectamente lo ocurrido. Es periodista, forma parte del equipo de Primero Justicia, pero además autora de varios libros. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Se trata de Paola Bautista de Alemán. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María. Un saludo a todos los que nos escuchan y feliz lunes, inicio de semana. Feliz inicio de semana y la verdad mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Nos preguntamos si esta renovación de algunos partidos de la plataforma unitaria va a lograr reanimar el interés de los venezolanos en la política en un momento francamente complicado
en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Le escuchamos. Sí, yo creo que lo primero es comentar un poco lo que pasó el día sábado y cómo llegamos al día sábado, que fueron las elecciones internas de Primero Justicia. El día sábado 9 de julio, Primero Justicia se desplegó a nivel nacional, instalamos 533 centros de votación para que participara toda nuestra militancia, 606 mesas y al final del día registramos una participación de 29.6% de participación. Eso quiere decir que 103.211 justicieros de carne y hueso a nivel nacional se movilizaron, salieron a votar, pusieron todo su empeño, su esfuerzo, su laboriosidad en un proceso que fue completamente austero y hecho por nosotros mismos, con unas limitaciones de recursos económicos muy, muy fuertes. Y la buena noticia es que el día de hoy, lunes 11 de julio, Primero Justicia le ofrece a la lucha democrática y a la plataforma unitaria unas autoridades renovadas. Me refiero a más de 17.000 personas que forman parte de nuestras estructuras a nivel nacional, 504 cargos regionales, 5.168 autoridades municipales y más de 7.000 autoridades parroquiales. Eso quiere decir que es un grupo, una comunidad de personas unidas en las ideas centrohumanistas que está al servicio de la lucha democrática. Ahora vamos a tu pregunta, que es lo realmente importante, ¿no? Si todo este esfuerzo sobrehumano y a mi modo de ver absolutamente conmovedor, porque fue una movilización profundamente ciudadana, una organización profundamente ciudadana que nos tomó 7 meses organizarlo. Nosotros comenzamos a organizar este proceso en diciembre del año 2021, del año pasado, y veíamos fotos como, por ejemplo, que las urnas de votación eran cajas de, no sé, de licuadoras o de hornitos o de cosas que la gente tenía en su casa y que ahí era donde depositaba la papeleta, que era una papeleta manual impresa con el esfuerzo de todos. La pregunta es si esto va a aportar. Bueno, yo creo que aporta desde el punto de vista organizacional. Cuando hay crisis de representación tan profundas como la que tú describiste en la pregunta, es fundamental la organización. Y ahora tiene que haber una reconexión, pero para que haya una reconexión es de lado y lado, es decir, nosotros mostrarnos en nuestra realidad, en nuestra magnanimidad, en nuestro trabajo, en nuestras ganas de trabajar por el país, y el país también recibirnos y abrirse a nosotros para poder unir esas intenciones y avanzar hacia la democracia. Ahora, varios temas. La escuchaba a usted en una entrevista en otro medio de comunicación digital, y usted reconocía que estamos en un momento donde en Venezuela, como en varias naciones del mundo, reina la antipolítica por variadas razones. En el caso nuestro, por lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años desde la llegada al poder del chavismo. Yo le pediría un comentario porque esta renovación de organizaciones políticas ocurre en momentos en los cuales se habla de la celebración de unas primarias, para un eventual proceso electoral o presidencial en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, yo creo que ahí yo pudiera decir 3 cosas, ¿no? La primera es que existe una desconexión que, en términos cotidianos se llama antipolítica, y es el rechazo hacia lo público. Y ese rechazo hacia lo público, cuando es democracia, de hecho en Twitter hubo una señora que mandó un tweet, en el tweet que tú mandaste en la mañana, que decía, esto se parece mucho al año 92-93, ¿no? El nivel de antipolítica que hay en el país. Bueno, recordemos qué pasó en ese año y a dónde nos llevó ese nivel de antipolítica, y despertemos la conciencia a ver si recordar el pasado nos tiene que llevar a la rectificación común y mutua de enfrentar lo público con mayor rectitud, de modo que no volvamos a caer en abismos desconocidos como los golpes de Estado de 1992, la afluencia en el espacio público de actores políticos desleales a la democracia que luego se hacen de la voluntad de los votantes y llegan en el poder como llegaron en 1998 en nuestro país, de modo que la antipolítica tiene un costo muy duro para la sociedad, y una vez que se instala, y más en dictadura, es terrible. Es como si, por ejemplo, en la pandemia todos hubiésemos dicho que no queremos a los doctores. Eso es un problema, porque cuando hay dictadura hay que buscar lo público, hay que buscar lo político con un sentido recto. Y los esfuerzos de Primero Justicia durante todos estos meses y que se cristalizaron este sábado, porque María, perdón que haga énfasis en eso, pero eso es muy importante. La Bruja siempre decía que los venezolanos tenemos mentalidad de operativo, es decir, que nosotros funcionamos 1 o 2 días full vapor, pero que somos incapaces de ejercer lo que es la laboriosidad a largo plazo.
Una de de mis grandes alegrías el sábado en la noche es que Primero Justicia dio testimonio de cómo podemos vencer esa mentalidad operativa o actualizada en el siglo XXI, esa mentalidad de misiones en trabajo sostenido y que se puede ver el resultado de manera comunitaria, unitaria, institucional. Eso es lo primero. Lo segundo es cómo Primero Justicia le aporta a la unidad. Bueno, hay una estructura, imagínate tú, 17.000 personas desplegadas en 533 municipios del país, es decir, solamente hay 2 municipios en donde Primero Justicia no tiene estructura validada. Estos son hombres y mujeres de carne y hueso dispuestos a trabajar por el país. Y eso es una muy buena noticia que yo lamento que no se ventile con tanta fuerza en nuestro espacio público, que lamentablemente está tan plagado de censura y de autocensura. Ahora, la razón de la antipolítica tiene que ver justamente en algunos casos, no es la única, pero en algunos casos, con la desconexión de la dirigencia política de nuestro país. Usted mencionaba ciertamente la reacción a uno de los tweets que publicábamos para promover la entrevista el día de hoy. Y efectivamente, quien se identifica como Yurbis en Twitter, Exacto. Dice respuesta rápida a la pregunta que hacíamos, si esto va a movilizar o no a la gente, y decía sencillamente que no. La sensación que se percibe en la calle es que no hay oposición, la gente rechaza a los políticos, tanto a los rojos como a los azules. Se repite la misma sensación política de los años 1993 y 1994, época del chiripero. Yo le pediría un comentario sobre este tema, le escuchamos. Sí, a la señora Yurbis, que me parece que eso es un comentario muy inteligente y sobre todo muy real, ¿no? En nuestra sociedad actualmente, basta con salir a la calle o ver la ilusión de espacio público que tenemos en nuestro país para ver que eso es así. Yo le recomendaría, y a todos nos recomendaría, volver al discurso de Luis Castro Leiva en el Congreso el 23 de enero de 1999, que es un tratado espectacular sobre el origen de la antipolítica, cómo funciona la dinámica antipolítica y cuáles son las consecuencias de la antipolítica en la sociedad. Y hay una frase de Luis Castro que la voy a comentar, pero no recuerdo si es exactamente así, pero dice, bueno, la antipolítica tiene 2 caras. Primero, los políticos que en su desempeño no muestran su mejor cara y efectivamente le dan razones a la sociedad para que surja esa desconexión y esa desconfianza. Pero por el otro lado se tiene una sociedad, y aquí es donde voy a intentar citar, aunque no la recuerdo perfectamente, una sociedad que tira la piedra de la acusación y recoge la mano de la vergüenza. Es decir, cuando la antipolítica se instala, hay 2 actores. Están los políticos, que en determinado momento ciertamente nos portamos muy mal y que no debemos hacerlo así y que tenemos el deber moral de rectificar. Pero por el otro lado hay una sociedad que se acomoda. Hay una sociedad que abre por ejemplo, Mariale, perdón que insista en este punto, pero que hoy cuando se abre la televisión abierta o la radio abierta, no censurada y no valiente, como ustedes en RCR, y lo que encuentro son unas noticias que promueven la desconexión. Señora Yurbis, usted probablemente siente que los políticos no existimos porque ciertamente no existimos en el espacio público. Y por eso tenemos que existir en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado, en cada cuadra, en cada vereda, en cada sector de este país, tenemos que estar con cara y con hombres y mujeres de carne y hueso. Por eso, estos 17.000 venezolanos que forman parte de la estructura de Primero Justicia son el rostro del país que no se rinde, el rostro del país que lucha, el rostro del país que está invisibilizado, el rostro del país que no sale en los noticieros, el rostro del país que no sale en los programas de opinión de televisión abierta o de radio abierta. Porque si a uno lo invitan, señora Yurbis, a un programa de televisión o un programa de radio, no esto, que en donde hay libertad porque se transmite por unos medios que sortean la censura y que son valientes. A nosotros apenas entramos al programa de radio nos dice, usted no puede decir esto, no puede decir esto, no puede decir esto, no puede decir esto, y ahí es donde usted tiene la sensación que nosotros no estamos luchando. Pero nosotros estamos luchando porque si no, el sábado 9 de julio no hubiesen salido más de 100.000 personas por voluntad propia, sin ningún tipo de financiamiento, a poner una papeleta en donde dice, mi nombre es fulanito de tal, yo quiero ser parte de Primero Justicia y quiero servir al país desde esta organización. Tenemos que hacer una pausa para apoyar publicidad. Al regreso, quisiera preguntarle a nuestra invitada sobre la representación nacional de Primero Justicia. Veíamos unas listas, incluyendo las planchas ganadoras por estado, 24 dirigentes en cada uno de los estados del país, pero ¿qué ha ocurrido con la representación nacional? Esto en primer lugar.
Y en segundo lugar, una de las cosas que decía en la entrevista a la que hacía referencia es que, hay una pseudo oposición en nuestro país. Y esta también es una de las razones por las cuales muchos venezolanos se han desvinculado de la política en Venezuela. Al regreso, le pedí un comentario sobre estos dos temas. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación política en nuestro país. Nos acompaña Paola Bautista de Alemán, política intelectual venezolana, periodista, quien forma parte del equipo de Primero Justicia, pero además es autora de varios libros, incluyendo Autocracias del siglo XXI, y seguramente hablaremos algunos minutos al respecto enseguida, pero yo les hago una inquietud, o un par de inquietudes, mejor dicho, que tienen que ver con la renovación de la estructura nacional de Primero Justicia. ¿Qué ocurrió con esto? Leíamos algunas listas, insisto, incluyendo la representación, las planchas ganadoras por estado, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted reconoció en una entrevista en otro portal digital que efectivamente, la crisis de representación que hay en nuestro país, o la fragmentación, mejor dicho, obedece, entre otras cosas, a la pseudo-oposición que existe ahora mismo en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, creo que el proceso de atomización que vive actualmente el espectro político opositor venezolano responde a varias causas, ¿no? Y la causa fundamental es una dictadura que se nos ha hecho longeva. Ya el caso venezolano, la dictadura chavista madurista, tiene más de 20 años en el poder, y eso hace que el remanente democrático y las estructuras partidistas comiencen a resentir el peso de la amenaza, el peso del exilio, el peso de la persecución, todo esto. Eso por un lado. Luego, desde la dictadura, a partir del año 2000,
¿no? Incluso desde el 2015, desde que se eligió la Asamblea, desde el 2016, cuando la Asamblea Nacional tomó posesión, la electa en el año 2015, comenzó una estrategia por parte de la dictadura para erosionar las capacidades cooperativas que existía entre las fuerzas opositoras, llegando a su momento estelar con la Operación Alacrán en enero del año 2020, que recordaremos que en ese momento la dictadura compró la conciencia de militantes de distintos partidos opositores y judicializó los partidos. Y esto me lleva a una cosa que es, bueno, que la verdad es que ya a mí ahora lo que me da es risa, y me parece que cuando escribamos los libros que escribo en este momento va a ser realmente una expresión del realismo mágico latinoamericano de García Márquez, y es que nosotros hicimos un proceso de elecciones internas que movilizó a más de 100.000 personas en un partido que formalmente no existe, digamos, porque Primero Justicia tiene la tarjeta secuestrada, está en un limbo jurídico, y si nosotros quisiéramos competir en elecciones con nuestros colores, con nuestras tarjetas, con nuestra identidad, pues no pudiéramos. Entonces, bueno, creo que las causas de la fragmentación o atomización, como lo queramos llamar, de la oposición venezolana están fundamentalmente relacionadas con el sistema opresor que vivimos desde el año 1998 y que ese sistema pues ha ido creciendo con el tiempo. ¿Cómo vencer estas dificultades? Con trabajo, Mariale. Yo creo que lo fundamental y la forma de acercarnos a la gente es dando testimonio de esfuerzo, de trabajo, de libertad de conciencia, de desprendimiento, de generosidad, de trabajo conjunto. Yo creo que eso es lo que más mueve el corazón de la gente, y en Primero Justicia tenemos ya esta gran comunidad de personas unidas por ideas de democracia y de libertad que van a estar al servicio de ese propósito. Sobre la representación nacional, ¿qué ha ocurrido o qué va a pasar? Sí, voy a explicar un poco lo que es nuestro sistema electoral. O sea, Primero Justicia se rige por sus estatutos, y en los estatutos está establecido el sistema electoral que nos rige como institución. Nuestro sistema electoral es de segundo grado. Lo que nosotros tuvimos el sábado fue la elección de primer grado, que es universal, directa y secreta, en donde nosotros escogemos lo que es el liderazgo, las autoridades parroquiales, municipales y regionales, y una lista nacional que está integrada por 25 personas. Estas autoridades que fueron electas conforman lo que será el Comité Político Nacional, que está integrado por, si no me equivoco, el número son 205 personas. Es un régimen federal, es decir, van 6 personas por estado, que es la directiva del estado, y hay una corrección demográfica, es decir, hay estados que tienen dos delegados regionales adicionales o un delegado adicional de acuerdo a la extensión de cada estado. Y también lo integran estas 25 personas que somos parte de los delegados nacionales al Comité Político Nacional. El Comité Político Nacional se reúne a sesionar y ahí escoge lo que es la Junta de Dirección Nacional del partido, que está integrada por 23 personas más 2 miembros natos. Los 2 miembros natos es un representante de los alcaldes y un representante de los gobernadores. En nuestro caso tenemos un gobernador, que es el gobernador Galíndez del estado Cojedes, y por eso entra directo a la Junta como miembro nato. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? La instalación del Comité Político Nacional, que tiene representación de todos los estados del país, junto a los delegados nacionales, y a partir de ahí se escoge lo que es la Junta de Dirección Nacional, y arrancamos a trabajar, bueno, seguimos trabajando ya con una institución firme, validada, fuerte y renovada al servicio de la plataforma unitaria y de la democracia. Entiendo que hay varias corrientes internas en Primero Justicia. Yo le pediría un comentario, porque esto es esencial de cara a un posible cambio político en nuestro país. Una corriente que, bueno, que no está casada, por ejemplo, con el gobierno interino, con esta iniciativa que todavía cuenta con el apoyo de varios países. Otra que sí, y además, bueno, habla de la necesidad de promover un cambio cuanto antes en Venezuela, un cambio de régimen. Y yo le pediría un comentario al respecto, porque están ocurriendo cosas sobre las cuales no se les da explicación a la población. Yo comentaba una, obviamente nuestra invitada no forma parte del gobierno interino, pero esto de que Citgo, por ejemplo, bajo la administración del gobierno de Juan Guaidó, esté dispuesto a hacer negocios con Nicolás Maduro, es difícil de comprender, como usted entenderá, sobre todo a la luz
del mensaje de 2019 y lo que establece supuestamente el Estatuto de Transición. Yo le pedí un comentario sobre estos temas. La escuchamos. Sí, nosotros en el mes de diciembre, después de las elecciones del 21 de noviembre, tuvimos varias juntas de dirección nacional en donde se debatieron distintos temas. Y uno de los temas que se debatió es el tema de la ruta política. Y cuando se habló de la ruta política, Primero Justicia, eso es un comunicado que se hizo público justo después de estas reuniones, la ruta política a la que apostó Primero Justicia, o la que apuesta Primero Justicia en consonancia con las otras fuerzas unitarias, es la lucha por condiciones electorales que nos permitan entrar en una lucha electoral que nos permita avanzar hacia la democracia protegiendo la libertad de conciencia de los ciudadanos. Esa fue la ruta política que se aprobó. En cuanto al gobierno interino, no es un secreto que dentro de Primero Justicia, como tú lo comentas, hay distintas posturas sobre el interinato, pero hay una postura común, y es que hay la necesidad de rectificación sobre la ruta establecida en el año 2019 porque el contexto político venezolano pues cambió, y en ese sentido pues debe haber una rectificación de ruta. Ahora, ¿eso refiere en concreto a Citgo? ¿Refiere a otras realidades? No, me refiero a un marco complejo, un marco amplio, que fue lo que se habló en el mes de diciembre. En el seno de la Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia, este tema aún no se ha debatido y con muchísimo gusto en cuanto se debata, pues podremos dar información concreta sobre eso. Claro, digamos, esta inquietud tiene especial relevancia tomando en consideración lo que está planteado desde la plataforma unitaria. En teoría, la realización de unas primarias de cara a un proceso electoral que no sabemos si se va a dar y cómo. Y yo le pediría un comentario porque, insisto, nuestra invitada ha estudiado mucho estos temas, insisto, es autora de Autocracias del siglo XXI. Y en ese contexto, y tomando, digamos, como ejemplo otros procesos de transición, el reto no es menor en nuestro país. Yo le pediría un comentario de cara a estas primarias y de cara a la apuesta programática que en teoría se le va a presentar al país para promover un cambio en Venezuela. La escuchamos. Bueno, yo creo que con el comentario que iniciaría, ya quizás no tanto hablando como dirigente del partido, sino como analista, con el comentario que iniciaría es que la naturaleza de la autocracia venezolana es una naturaleza novedosa. Es lo que Anna Applebaum ha llamado los estados gangsteriles o las dictaduras criminales, que está el artículo famoso que publicó en la revista The Atlantic, donde dice los malos van ganando, bad guys are winning, ¿no? Y que para poder enfrentar este tipo de dictaduras novedosas, quizás aplicar a modo de receta los modelos transicionales del siglo XX pues son insuficientes. Y esta realidad demanda de la creatividad, del esfuerzo, la generosidad y el empeño de, por supuesto, los líderes políticos, pero de la sociedad entera, no solamente de los líderes políticos, porque una de las características que tiene esta dictadura es que van configurando unos entornos muy opacos, muy grises, en donde pasa lo que dijo la persona que comentó, que se me olvidó el nombre, la señora, en el tweet donde tú anunciabas la entrevista, en donde cuesta ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en donde hay capitales de origen negro. Transparencia Internacional lo publicó hace 3 semanas más o menos, que el 20% de nuestro PIB procede de economías negras o criminales, y en donde todo es muy gris y en donde es muy difícil advertir lo que está bien y lo que está mal, y por eso los testimonios de lucha auténtica, democrática, son tan importantes para poder dirigir, o para poder, no dirigir, liderar, orientar a la conciencia de las personas que efectivamente buscan salir de este momento. Lo que se vive en Venezuela actualmente es un problema de conciencia fundamentalmente. Hay una pseudo-oposición, existe, la conocemos, que está financiada por capitales económicos de dudosa procedencia, en donde lamentablemente la oposición en los últimos años tampoco hemos dado el mejor de los testimonios. Y por eso estas iniciativas de los partidos políticos, no solo de Primero Justicia, sino de otros partidos políticos, de resetear, por algún modo, crear una mejor versión de sí mismo para enfrentar estos escenarios tan opacos, son tan necesarios
para brindarle esperanza a la gente. No recuerdo si fue el sábado o el domingo, la autora Ana Teresa Torres, que yo admiro profundamente, y es una mujer que me parece que es brillante, escribía que le daba ilusión y le daba esperanza que partidos políticos se estuvieran renovando y esperaba no estar pecando de ingenua. Yo también espero no estar pecando de ingenua, es decir, porque estamos trabajando con las uñas, con mucho esfuerzo. Digamos, hay un mar de gente, o sea, tenemos a 17.000 personas en la estructura y a 100.000 personas que el sábado, en un escenario autocrático, con carencias económicas, sin gasolina, muchas veces sin alimentos, con enfermedad, con dolor en el alma, porque se nos ha ido más del 40% de la militancia, salimos a votar y seguimos echándole pichón e intentamos por todas las vías que el país se alegre con nosotros, y bueno, y lamentablemente en lo inmediato lo estamos viendo. Bueno, en lo inmediato no lo logramos, en lo inmediato es como un entusiasmo muy particular, muy familiar y muy íntegro, ¿no? Nuestro. Pero bueno, que esperamos lograr la capacidad de contagiar a la gente en este entusiasmo y echar para adelante. Si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr, Mariana, yo no lo sé. O sea, digamos, tú le preguntabas a las personas en Checoslovaquia en el año 85 si se iban a liberar, a los polacos en el 85 si se iban a liberar, a los chilenos en el año 83 si se iban a liberar, a los estonianos en el año, incluso en el 88, si se iban a liberar con todo lo que estaba pasando, y nadie lo sabía. Pero lo que sí sabían es que iban a luchar y que esperaban contagiar al resto del país con ese ánimo de lucha, y a eso humildemente es lo que está aspirando Primero Justicia. Yo mal haría diciendo acá que tenemos la receta del triunfo, que lo que sí puedo decir es que vamos a luchar por hacerlo bien, y que el que quiera unir como el Chapulín Colorado, que nos siga. Estamos aquí para luchar por ello. Finalmente, usted menciona algunos procesos de transición que, bueno, se materializaron luego de una gran movilización de la sociedad por distintas razones y en distintos contextos. No es lo que vemos ahora mismo en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. La pregunta es cómo efectivamente motivar a los venezolanos a retomar esa movilización tan característica, que fue tan característica nuestra, pero que ya lamentablemente... Pero es que yo te digo, Mariale, lo más característico de estos procesos de liberación, digamos, lo visible fue la movilización, pero lo común fue el surgimiento de reformadores dentro de la dictadura. Es decir, luego la sociedad se moviliza cuando ve un boquete de libertad, pero ese boquete de libertad, para que sea pacífico, debe surgir desde la dictadura. Y eso es lo dramático, eso es lo realmente duro, que nosotros, con muchísima paciencia, con muchísima responsabilidad, con muchísimo realismo y con esperanza responsable, tenemos que animar a que ese boquete se abra. Y ese boquete se puede abrir si nosotros transmitimos trabajo, responsabilidad, entrega, no claudicación, firmeza en la conciencia. Así se abre el boquete. Lo que tienen de común ese proceso de transiciones, y de lo que se habla muy poco, ojo, porque es muy bonito hablar de la gente en la calle, pero a veces no es tan cómodo hablar de los boquetes que se abren adentro. Es el ministro Cáceres en Chile, Torcuato Fernández Miranda en España, un Gorbachov en la Unión Soviética, el quiebre que hubo en la KGB cuando Gorbachov y Alexeyevich hacen público todo lo que fue el glasnost, no tanto la perestroika, pero sí el glasnost. Esos son los insustituibles. Y luego la movilización, por supuesto, la sociedad busca respiro. Cuando la sociedad encuentra un boquete, por ahí se va. Nosotros hemos ido intentando abrir el boquete con ese mar. Ahora tenemos que retomar los ánimos dentro de un contexto muy opaco, muy gris, en el que ni siquiera podemos protestar en las alcaldías o en los sectores del área metropolitana de Caracas, porque pasa lo que le pasó a Luis Martínez de BP hace más o menos un mes, que por pintar un grafiti la alcaldía de Chacao lo entregó a los cuerpos de seguridad del Estado, y esa es nuestra realidad. Y cuando se llevaron preso a Luis Martínez nadie dijo nada, nosotros sí dijimos, BP sí dijo, pero hubo partidos de la oposición que no dijeron nada, que se dicen oposición, y no solamente no dijeron nada, sino que fueron súper erráticos en las declaraciones. Entonces, digamos, estamos en un contexto muy difícil, en donde nuestra primera intención es dar testimonio de rectitud, mover las conciencias y que este país vea que acá en Venezuela queda gente buena. ¿Lo vamos a lograr? Bueno, no lo sé, Mariale, la verdad. Yo lo que aspiraría es que por lo menos logremos mover la conciencia de algunos y mantener firme la conciencia de las que ya forman parte de nuestra organización.
Paola Bautista de Alemán, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Política intelectual venezolana, se graduó de periodista de la Universidad Católica, autora de varios libros, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, tomando como punto de partida, entre otros, el proceso interno celebrado este fin de semana en Primero Justicia. Gracias. Nosotros, a ti, Mariale, un abrazo. Un abrazo. Muy feliz de estar en RCR, que yo siento que siempre es mi casa. Así es, así es. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Digo, Palabras Más, Palabras Menos. Se suma a nuestra mesa de debate Daniel Barnaghi, quien es profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, doctor en Ciencias Políticas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Es un placer saludarle como siempre y le deseo a todos una feliz semana. Gracias, como siempre, profesor, por atendernos en medio de sus obligaciones y mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el panorama político de nuestro país. Sí. Hace algunos minutos conversábamos con Paola Bautista de Alemán, quien es política, intelectual, periodista, forma parte del equipo de Primero Justicia, sobre el proceso de este fin de semana, las internas de esa organización, de cara a unas primarias en nuestro país, en un momento muy duro para Venezuela, en medio de una crisis de representación, una gran fragmentación y un ambiente prácticamente de antipolítica. Yo le pediría un primer comentario, profesor, lo escuchamos. Sí, bueno, vamos a separar el tema general del tema específico de Primero Justicia. Bueno, el tema general, ciertamente hay una crisis de confianza generalizada hacia el estamento político, independientemente de cuál sea el sector o cuál sea la ideología, que se ha venido profundizando en los últimos tiempos, ¿no? Y en particular desde el año 2019 para acá. Sin embargo, la teoría política en ese sentido es bastante clara. La crisis de confianza básicamente se trata de abordar con una nueva representatividad, es decir, buscar unos nuevos representantes de la sociedad civil, dentro de los partidos políticos, también fuera de ellos, que representen, valga la redundancia, los verdaderos intereses de las sociedades a las cuales sirven, ¿no?
En ese sentido, pasando a lo específico, obviamente el esfuerzo de estos días de este partido Primero Justicia, que es un partido que había y está en una crisis de confianza interna y externa muy grande, y que definitivamente, bueno, tenía que pasar por un proceso de renovación, lo está comenzando a hacer. Entiendo que, bueno, que ya hay unos resultados sobre las planchas que resultaron ganadoras a nivel de los estados, y bueno, naturalmente tiene que venir pues una relegitimación o una búsqueda de nuevos liderazgos, cualquiera que sea el caso, en los estamentos más altos del partido, porque una buena parte de sus principales representantes ya no representan a los intereses de esa base que acaba de pronunciarse públicamente en este acto, que me parece que es muy importante, que es un paso en el sentido institucional de recuperar la confianza. Bueno, frente a qué escenario estamos en medio, insisto, de este ambiente de antipolítica que hemos visto en tantas naciones del mundo, pero especialmente en Venezuela, en momentos en los cuales, bueno, se habla de la celebración de unas primarias de cara a un proceso electoral que está en veremos, es decir, unas elecciones presidenciales en nuestro país. Profesor, lo escuchamos. Sí, bueno, es que justamente yo creo que ahí es donde viene el punto. En términos de tiempos políticos, el año 2024 está aquí a la vuelta de la esquina, de tal manera que la única forma real y sincera de dándole un poco la espalda a ese pasado mesiánico que ha caracterizado al venezolano, donde quizás algunas personas todavía piensan que va a surgir ese líder mesiánico, que va a tener una aprobación prácticamente única, completa, unívoca de todos los sectores de la sociedad, pues obviamente es una forma de hacer política del pasado, y la búsqueda de la representación proporcional y de hacer unas elecciones de base en este y en todos los partidos, en los tradicionales y en los más nuevos, bueno, es absolutamente indispensable para buscar esa figura que ciertamente trataría de, entre comillas, competir con el estamento oficial que tenemos en el país, de tal manera que, en primer lugar, bueno, cualquier elección de base, elecciones primarias, elecciones regionales de representación de partidos políticos, es algo que yo aplaudo, porque es recimentar esa confianza que se había perdido, pero también es otra vez dejar en el pasado ese elemento tan característico de la cultura política del venezolano, que es el mesianismo político, y tantísimo daño ha hecho. Hay como muchas dudas en los ciudadanos, profesor, por un tema que mencionaba nuestra invitada anterior, esta pseudo oposición que ha surgido en nuestro país con lazos muy íntimos con el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, Georg Eickhoff, a quien hemos entrevistado en este espacio en varias oportunidades, historiador alemán, pero que vivió mucho tiempo en Venezuela y conoce nuestra situación, decía: ¿cómo distinguir si un candidato a las primarias presidenciales merece tu voto o es un submarino de Maduro? La pregunta que tienes que hacer es clara: una vez electo o electa, ¿va a cooperar con la Corte Penal Internacional para castigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela? Yo le pediría un comentario sobre este tema, sobre esta reflexión que hace Georg Eickhoff. Bueno, él es una persona que sin duda yo aprecio, estimo mucho. Creo que tiene una visión muy clara de lo que ha sido la conversión negativa de la representación de la oposición, o de una buena parte de ella, pero el tema es que generalizar es errar, de tal manera que por supuesto que él tiene toda la razón en cuanto a, digamos, esas principales figuras de políticos que han representado a esa oposición, pero que por supuesto que lo que ha mostrado la historia reciente del país es que han estado negociando prebendas económicas y de espacios políticos con el gobierno, y que de ninguna manera representan
los intereses de la sociedad civil que quiere un cambio de sistema político. Eso es verdad, pero no es verdad que todos y cada uno de estos líderes políticos sean submarinos del oficialismo. Yo creo que esa es la parte interesante de lo que nos va a tocar vivir lo que resta de este año y el año que viene, que es que como va a haber un surgimiento de estos liderazgos de base no me refiero solamente a los partidos, sino de la sociedad. Creo que vamos a tener la oportunidad de tener una búsqueda de confianza renovada hacia el estamento político, por lo menos esa es mi esperanza, porque es muy difícil intentar hacer un cambio de sistema político desde el mismo sistema político. Eso quizás pudo haber ocurrido en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a final de los años 80 y a principios de los años 90, pero en el siglo XXI, en Venezuela, eso es muy difícil. Por eso es tan importante buscar la legitimidad de las intenciones de quienes tienen interés en buscar asideros de poder y ver si realmente va a haber una búsqueda de un verdadero cambio de sistema y, por supuesto, de que se hagan presentes la justicia, los derechos humanos y todo cuanto pues hemos echado en falta en tantos años. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera referirme a dos temas que mencionábamos en el corte anterior. En la mayoría de los casos, profesor, usted me corregirá si me equivoco, en el caso de las transiciones de regímenes autocráticos parecidos al venezolano, hay dos elementos fundamentales, un quiebre en la coalición dominante y la movilización de la sociedad. Al regreso yo le pediría un comentario. De momento, públicamente no vemos ninguno, digamos, de cara al futuro, al corto plazo, en el corto plazo, mejor dicho, en nuestro país, pero me gustaría su opinión al respecto. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilat Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilat Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del panorama político en nuestro país. Nos acompaña esta parte del programa el profesor y doctor en ciencia política de la Universidad Simón Bolívar, Daniel Barnaghi. Yo le dejaba una inquietud, profesor, en torno a, bueno, lo que puede ocurrir o, digamos, los escenarios que tenemos por delante en Venezuela, tomando en consideración, bueno, el régimen autocrático que hay ahora mismo en nuestro país. Entendemos que para que ocurra una transición, utilizando como parámetro otros casos y en otras latitudes, bueno, hay elementos como
un quiebre en la coalición dominante que todavía públicamente al menos no se ve, más allá de las diferencias internas que existen en el chavismo. Una coalición, por cierto, que está vinculada en muchos casos a oscuros intereses, a posibles delitos de lesa humanidad, y por otra parte una movilización masiva de la sociedad que tampoco, digamos, lo vemos en el panorama venezolano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, yo creo que hay un tercer elemento que en el caso venezolano es muchísimo más importante, en mi opinión, sin desmerecer los que usted acaba de mencionar muy atinadamente, que es que para que haya un cambio hacia un retorno a lo que uno entendería un sistema democrático de pleno Estado de Derecho, tendría que haber una intencionalidad de cambio por parte del estamento militar, puesto que el sistema que nosotros tenemos actualmente pues es un sistema militar con unos representantes que son civiles. Pero el sistema, la lógica, la filosofía, la búsqueda de crear una homogeneización en el manejo del poder, pues tiene una lógica por detrás que es militar y no civil. Y en este caso, en el caso de nuestro querido país, bueno, ciertamente hemos visto que desde el inicio, aunque el estamento militar siempre ha estado presente en toda la historia republicana venezolana, en este caso, de los últimos años, del 58 al 98, eran, digamos, los garantes del sistema de alternabilidad, pero desde el año 98 hasta la fecha, pues son los protagonistas del sistema, de tal manera que hasta que en ellos no haya una búsqueda o un convencimiento de la superioridad de la democracia como sistema político, pues va a ser muy difícil que aunque haya una verdadera búsqueda de un aumento de la confianza de los políticos, de una búsqueda de representación, puede que se den algunos actos electorales que sean importantes, pero el cambio como tal tiene que venir apoyado por el estamento militar. Ahora, profesor, algunos durante el fin de semana, viendo estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo de las protestas masivas en un país como Sri Lanka, producto de la profunda crisis económica en ese país, bueno, trataban de hacer analogías con Venezuela. Yo le pediría un comentario. Ciertamente ocurre en nuestro país lo que usted menciona, el papel del estamento militar. Además estamos hablando de un régimen, insisto, que está sometido a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, se dice fácil, crímenes atroces en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, yo entiendo que, bueno, nosotros en ciencia política tenemos un área de investigación que es muy importante, que es de política comparada, y que me parece que es muy importante y que es muy útil. Pero justamente lo primero que uno aprende en política comparada es cuáles son los elementos que tienen que estar presentes en el análisis, que hacen que uno tenga que tener un gran cuidado cuando uno hace comparaciones que no necesariamente son muy felices, ¿no? Yo puedo entender perfectamente que de repente este hecho, bueno, seguramente ha inspirado a muchos y refresca, digamos, el ánimo de cambio, pero la realidad de Sri Lanka, desde el punto de vista geopolítico, con la de Venezuela, pues no tiene mucha comparación. Por otro lado, en Venezuela hay, digamos, unas burbujas en ciertas áreas del país donde sectores que tienen y que manejan los mismos intereses económicos, bueno, han generado un resurgimiento, mientras que el resto del país sigue estando en una pobreza abyecta, de tal manera de que son situaciones distintas, porque en Venezuela el grado de heterogeneidad entre, digamos, distintos sectores de la sociedad y distintas áreas geográficas del país puede ser abismal. No es lo mismo el tema de, entre comillas, recuperación que ven algunas urbanizaciones en Caracas, y eso va muy entrecomillado, con la situación que viven áreas rurales del país, donde las enfermedades endémicas que habían estado desaparecidas
están haciendo de nuevo estragos en la población. Si bien ahorita sigue siendo el COVID un tema, ya cada vez lo es menos, pues yo creo que se debería volver a hablar de todas las enfermedades tropicales que están azotando al interior del país y que muestran cifras terribles en cuanto a afectación, de tal manera que, bueno, la forma de pobreza que tenemos en el país y la situación que tenemos, pues es variopinta, no es tan homogénea como la de Sri Lanka, que tampoco es completamente homogénea, pero es bien diferente a la de Venezuela. Profesor Daniel Bernagui, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, por tener la deferencia con nosotros. Conocemos de sus obligaciones. Daniel Bernagui es profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, doctor en Ciencias Políticas, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido durante la mañana de hoy, que tiene que ver con el panorama político para nuestro país en el corto y en el mediano plazo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.